Sí, sí, así es. Es como que tuvimos la novedad, o se confirmó en el día de ayer, el ingreso de esta persona con sarampión al país. Exactamente. Doctora, ¿qué importancia tiene de que se pueda monitorear y que estemos así, ¿no? Con una alerta y ya ante un primer posible caso ya empecemos a hablar, empecemos a reforzar los mensajes? ¿Por qué es tan importante trabajar alrededor del sarampión? Sí, es muy importante, digamos, tener alerta en las enfermedades febriles exantemáticas, o sea, aquellas enfermedades que tienen fiebre y una erupción, por la probabilidad que sean casos de sarampión o rubiola. Bueno, en este caso sarampión, porque de esta manera se pueden hacer las medidas o tomar las medidas para evitar que esta enfermedad se disemine en la población. Estamos en una situación en que las coberturas de vacunación no son óptimas, como sabemos que durante la pandemia han caído en parte las coberturas de vacunación. Entonces es muy importante detectar precozmente si hay un caso sospechoso, porque se pueden hacer diferentes actividades como bloquear personas que estén alrededor de esa persona con vacuna. Ujú, exactamente. Y además que estamos hablando de una enfermedad desde la cual creo, si no me equivoco, el dato es desde el año 2000 no tenemos una circulación endémica del sarampión, y eso ha sido gracias a las excelentes campañas que hemos tenido, el trabajo de los pediatras, del equipo de atención primaria de la salud. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos años volvemos como que muy recurrentemente a hablar de sarampión. Tuvimos un brote importante hace 2 años atrás y que en plena pandemia se pudo controlar. Pero ¿qué pasa? Que va y viene y otra vez vuelve siempre como esta Sí. idea del sarampión en la República Argentina. Bueno, lo que sucede es que tenemos países vecinos que tienen sarampión, por ejemplo, Brasil. En el 2018, Brasil y Venezuela eran países que tenían una circulación alta de sarampión, y en el 2019 fue Brasil y Estados Unidos. Entonces, bueno, en este caso es una viajera, ¿no es cierto?, que viene de Maldivas y pasa por Asia hasta San Pablo, hace una escala e ingresa a Brasil. Entonces, esa persona no estaba vacunada y es susceptible a adquirir el sarampión al estar en contacto con individuos que pueden tener la enfermedad y así ingresarla al país. Entonces tenemos que estar muy atentos. Como vos definías, en año 2000, digamos, había una disminución muy importante de los casos de sarampión, y la mayoría relacionado con importaciones desde otros países. Sí, tal cual. Y en la población general, creo, doctora, que gracias al éxito de las vacunas se perdió, digamos, o se fue diluyendo cierta idea de lo que implica el sarampión. Les recordemos qué pasa, por favor, en la población que no está vacunada cuando adquiere este virus y qué complicaciones se puede llegar a tener o no. Claro, es una enfermedad exantemática, se transmite por vía respiratoria y se caracteriza porque los niños o personas adultas tienen lo que se dice el triple catarro, o sea, tienen conjuntivitis, tienen tos y secreción a través de la nariz, una rinitis. Posteriormente aparece estas manchitas en la piel de tipo rojizas, que posteriormente se convierten en cobrizas. Pero bueno, en los niños las complicaciones principales pueden ser bacterianas, porque se sobreinfectan y pueden padecer otitis media aguda o neumonías, y por el mismo virus del sarampión también puede haber cuadros neurológicos en los chicos como encefalitis. O sea que es una enfermedad que tiene morbimortalidad, y sobre todo en los más pequeños. Ujú. Y por una persona que adquiere la infección por sarampión, ¿cuántas personas potencialmente se podrían contagiar a partir de este caso que llamemos el caso cero? Bueno, es una enfermedad muy contagiosa el sarampión. Ujú. Puede contagiar hasta 18 personas por contacto. Es una de las enfermedades más contagiosas. La comparábamos en algún momento, ¿no?, con las variantes más contagiosas del COVID, por Sí, ejemplo. el famoso O sea R, que es una... el famoso número Claro, R se exacto. comparaba, sí. Claro, claro. Entre 12 a 18 personas puede contagiar. Entonces, si una persona en una familia se contagia de sarampión y el resto de las personas que lo rodean no están vacunadas,
el riesgo de contagio es muy alto. Y ya digo, las complicaciones más altas son en los niños pequeños. Ujú. Y en este caso la paciente de la que se notifica, 25 años, con antecedentes de viaje y donde además pues no se pudo comprobar vacunación ni para sarampión ni para rubiola, estaba gestando, 9ª semana de embarazo. En la situación del embarazo, ¿el sarampión potencialmente puede poner en peligro el embarazo, además de la salud de la persona gestante? En realidad, uno desearía no tener ninguna infección viral durante el embarazo, ¿no es cierto? Estar bien inmunizado. Uh-huh. Digamos, en este caso no es como la rubiola, que puede producir malformaciones y complicaciones serias, pero la mujer embarazada de por sí tiene más riesgo de las virosis. Uh-huh. Por el hecho de que la mujer embarazada tiene una inmunodeficiencia fisiológica, se dice, para tolerar el feto es como que su inmunidad se reduce, tanto la inmunidad por inmunoglobulinas como por células. Aparte tiene una capacidad respiratoria distinta, una capacidad circulatoria distinta, y más si esa embarazada aparte tiene comorbilidades, hace que esté en mayor riesgo sobre todo de complicaciones respiratorias, y de la misma manera puede afectar al bebé. Sí, por supuesto. Por eso creo que es importante entonces recordar tanto a los equipos de salud como a las familias que cuando, por ejemplo, hay control del embarazo, las vacunas tienen que ser uno de esos puntos de control. Totalmente. Es una vacuna que no se puede aplicar a la embarazada, uh-huh, pero previa al embarazo o posteriormente en el puerperio se puede colocar la vacuna. Perfecto. ¿Y qué pasa, doctora, con aquellos niños menores de 1 año que no pueden recibir la vacuna, o que no hay recomendación de vacunarlo en ningún sentido por ahora, en ese primer año frente al sarampión? Y supongamos, ¿no?, la situación esta de una persona 25 años que podría haber adquirido el virus tal vez ya una vez que haya nacido ese bebé. Digamos, ¿cómo se los puede ayudar a proteger y cómo la comunidad trabaja y la familia para que esos bebés tan pequeños no adquieran la infección del sarampión? Bueno, lo más importante era lo que vos decías, o sea, si los adultos están bien inmunizados, bien vacunados, están protegiendo ya al bebé. Uh-huh. Pero en el supuesto caso de que hubiese circulación del virus del sarampión, se pueden vacunar los niños de 6 a 12 meses. Lo mismo si viajan, por ejemplo, este verano estaba la recomendación a los viajeros que iban a Brasil, que los niños de 6 a 12 meses pueden recibir una vacuna que se dice que es, digamos, la dosis 0, porque posteriormente no se contabiliza. Ajá. A los 12 meses reciben una dosis, que sería la primera. Posteriormente, en los menores de 4 años, de los 13 meses a los 4 años, tienen que tener 2 dosis, y en adelante, adultos, adolescentes, siempre van a ser 2 dosis las vacunas. Si es menor de 6 meses, se puede utilizar gamma globulina para protegerlo. Perfecto. Doctora, ¿y qué pasa si, supongamos, llega a un puesto de salud, a control, por primera vez un niño y no tenemos los antecedentes, si es que se vacunó o no como correspondía a los 12 meses, si tenía las 2 dosis hasta antes de los 4 años? ¿Cómo debe proceder el equipo de salud ante una situación en la que no tiene cómo respaldar si es que hubo o no vacunación? ¿Y está con un proceso similar al sarampión? No, un niño en los controles que habitualmente bien, se realizan, bien, porque nos pasa la consulta. Te entendí, sí. Es muy importante que el pediatra asesore bien a esos padres para que los niños que tengan su esquema de vacunación atrasado, sea por la pandemia o por diferentes circunstancias, se pongan al día lo antes posible. Y la vacuna del sarampión, incluso las 2 dosis que se requieren por encima de los 12 meses de edad, se pueden colocar separadas por 1 mes. Uh-huh. O sea que rápidamente uno pueda, digamos, estar bien inmunizado. Perfecto. Sí, yo le hacía esta pregunta, doctora, porque vivimos en una región, por lo menos aquí en Jujuy, donde, por ejemplo, hay trabajadores que trabajan por época y se trasladan con su familia y a veces llegan a los puestos de salud o los puestos de salud hacen controles y no tienen los papeles. Entonces, ¿cómo se maneja en esa situación? Era lo que muchas veces nos han preguntado. Bien. Sobre cómo proceder con esos niños que a veces llegan al control sin la más mínima historia clínica.
Bueno, si no hay datos, porque no hay un carnet o no hay un sistema informático que determine que el niño está inmunizado, se vacuna, se le coloca la vacuna. Bien, no hay ningún problema en ese sentido. No. Perfecto. No. Bien, doctor Iquín, por último le quiero preguntar, ¿qué importancia tiene de que en el ingreso escolar se coloque esa dosis que se requiere dentro del esquema para sarampión, rubiola y papera? ¿Qué importancia tiene ante esta duda que muchas veces los padres por ahí tienen? No, si ya le puse cuando era chico, nada, está bien si por ahí me demoro, si me olvidé, si pasa algo y lo voy postergando. No, es muy importante que se respeten las edades de vacunación, porque si son refuerzos, lo que va a hacer es, digamos, aumentar la inmunidad y que perdure en el tiempo. Y, por ejemplo, las vacunas del sarampión puede tener, digamos, una pequeña falla primaria, digamos, que no todas las personas respondan. Entonces, una segunda dosis hace que haya una mejor cobertura con esa vacuna. Perfecto. Y usted mencionó, cuando hablábamos del caso de una mujer embarazada como caso hipotético, basándonos en este caso que se notificó ayer, que durante el embarazo no se puede aplicar esta vacuna. ¿Hay algún otro grupo poblacional que por algún motivo no pueda recibir la vacuna? Sí, por ejemplo, los pacientes que están con tratamientos quimioterápicos o pacientes oncohematológicos, los pacientes que están con alta dosis de corticoides, los pacientes VIH pero con sus defensas muy bajas, no los que se encuentran en buena situación, como dijimos, las embarazadas, los menores de 6 meses, son todo el grupo de enfermos que no pueden recibir estas vacunas. Bueno, después el resto de la población lo tiene que hacer. ¿Y a partir de qué edad es que se considera, hay una generación, si no me equivoco, desde la década del 60 para acá, para atrás, que se los considera ya vacunados? Sí, desde los nacidos antes de 1965 no requieren la vacuna por considerarse que han estado expuestos al virus y ya son inmunes. Perfecto. Eso también valía la pena recordarlo. Bueno, doctora, gracias por ayudarnos a aclarar un poco este tema, poder volver a ponerlo en la agenda, que no pase desapercibida esta alerta, que si bien estaba pensada primero en el sistema de salud, pero la población tiene que saber y comprender de lo que estamos hablando cuando hablamos de sarampión y por qué es tan importante la vacunación, y además una vacuna que es gratuita, que forma parte de nuestro calendario y que se la puede encontrar en todo el país. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, doctor, a poner los carnets de vacunación al día.